Los siguientes problemas son problemas de diferencias. ¿Por qué de diferencia? Porque me dan cuánto tiene más una parte que el otro. Por ejemplo, aquí dice Ignacio y Paula y el dato que me dan es que Ignacio tiene ahorrado 326.400 más que Paula. Ya es la diferencia entre los montos. Acá, por ejemplo, me hablan de cantidad de toneladas de exportaciones de harina de pescado y me dice que si la diferencia entre las exportaciones, de 96.000 toneladas, también me dieron cuál es la diferencia entre las pesqueras o empresas. En este dice Felipe recibe 9, aquí dice Felipe recibe 128.000 más que Andrés, también es la diferencia entre Felipe y Andrés. Por acá, aquí dice si hay 12 trabajadores más con contrato fijo que con contrato indefinido, también me está diciendo que eso es la diferencia entre la cantidad de trabajadores con contrato fijo e indefinido. Y a ver, si se sabe que la diferencia, está la palabra diferencia, entre el pago del dividendo y la cena familiar. Cena familiar, pago de dividendo y la diferencia entre esas partes dice que es 70.000. Ya, resolvamos rapidito esto, son cortitos. Problema 3, los ahorros de Ignacio y Paula se encuentran en la razón 5-2. Si Ignacio tiene ahorrado 326.400 más que Paula, ¿cuánto dinero ahorrado tienen los dos en total? Ignacio es a Paula como 5-2, ese es el primer dato. Me dicen que la diferencia entre los montos es 326.400. Ya, obviamente el que tiene más es Ignacio. Calculamos la diferencia entre las partes. Diferencia entre las partes. Diferencia 5 menos 2. Eso es 3 partes de diferencia. Dividimos diferencia. Dividimos diferencias. De que esas 3 partes equivalen a 326.400. Entonces, si las divido, puedo saber a cuánto equivale cada parte. 400 dividido entre 3 igual 108.800 cada parte. 108.800 y me preguntan cuánto dinero ahorrado tienen los dos en total. Ah, ya. En total, fíjese que en total hacen cuántas partes, 5 más 2. 5 más 2 partes. Ya me preguntan por el dinero en total ahorrado. Entonces, eso es igual a 7 partes. Me preguntan por las 7 partes. Hay que tener cuidado en la prueba con eso. 7 por 108.800. 7 por 108.800 y tengo 761.600. Entonces ese es el total que tienen ahorrado entre ellos. También por ejemplo, podríamos haber calculado lo de Ignacio. Ignacio es más largo, pero también se puede. Lo de Ignacio serían 5 partes por 108.800. Lo de Paula, a la Paula le corresponden 2 partes de 108.800. Multipliquemos 5 por 108.800, 544.000 sería Ignacio. Paula, Paula debería ser eso, 320. No, no creo. 2 por 108.800. 217.600. 217.600. Ahí está, sumemos los dos o restemos los dos. Y resto tendría que darme ese valor. Para comprobar solamente menos 544.000 debería darme menos 326.400. Ahí está bien entonces. Y si lo sumo, 544.000 217.600, ahí está 761.600. Entonces, Ignacio más Paula es igual a 544.000 más 217.600.
es igual a 761.600. Aquí tenemos dos formas de hacerlo. Calculando directamente las 7 partes, 7 por lo que vale cada parte, o calculo lo de Ignacio, calculo lo de Paula y después lo sumamos. Problema 4 dice, en un año determinado, las exportaciones de harina de pescado de dos pesqueras están en la razón 13 esa 7. Pesquera 1, esa pesquera 2, como 13 esa 7. ¿Ok? Si la diferencia entre las exportaciones, nuevamente la diferencia. La diferencia es 96.000. ¿Ok? Calculamos las partes de diferencia. Diferencia entre partes sería 13 menos 7. 13 menos 7 son 6 partes. Por lo tanto, esto, que es la diferencia entre los montos, corresponde a 6 partes. Divido diferencias para saber a cuánto equivale cada parte. $96.000 dividido entre 6, creo que es 16.000. 16.000. Listo, cada parte. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas toneladas fueron exportadas por la primera pesquera? Pesquera 1 exportó 13 partes. 13. Y eso lo multiplico por lo que vale cada parte. 13 por 16.000, 208.000 toneladas. Listo. Siguiente problema, problema 6. Dice, Andrés y Felipe reciben cantidades de dinero de tal modo que por cada 4 que recibe Andrés, Felipe recibe 5. Entonces, 3 es a Felipe, como 4 es a 5, ¿cierto? Por cada 4 de Andrés, Felipe recibe 5. Felipe recibe 9. 9. Ok. Por cada 4 de Andrés, Felipe 9. Si Felipe recibe 128.000 más que Andrés, ¿ya? Entonces me están diciendo que Felipe recibe más que Andrés ese monto, 128.000. Por lo tanto, la diferencia entre los montos de Andrés y Felipe es 128.000. Diferencia entre lo que recibe Felipe y Andrés es 128.000. Por lo tanto, vamos a calcular la diferencia entre las partes. Si tengo, ¿cierto?, la diferencia entre los montos, calculo la diferencia entre las partes. Es decir, 9 menos 4 igual 5 partes de diferencia. Por lo tanto, quiere decir que estos 128.000 equivalen a esas 5 partes. Dividimos diferencia. Dividimos diferencias. 128.000 dividido entre 5. Y eso me da 25.600 cada parte. De esa forma determinamos lo que vale cada parte. Ahora me preguntan qué cantidad de dinero recibe Andrés. Por lo tanto, Andrés, ¿sí? Ahora sí, Andrés, y ahí estaba mal más encima, Andrés, por favor, el nombre, Andrés recibe 4 partes, por lo que vale cada una 25.600. 4 por 25.600 me da 102.400. Eso es lo que recibe Andrés. La otra usted puede comprobar, ¿cierto? Calculando lo de Felipe, después realizando la resta, y esa resta tendría que ser igual a 128.000. O simplemente le sumo, como estas son 4 partes, le sumo una parte más, 25.600, debería ser igual a las 5 partes de diferencia. Más 25.600, 128.000. Está bien.
Problema 10 también es un problema de diferencias. Dice el siguiente esquema muestra la distribución proporcional entre los dos tipos de contratos que tiene una empresa. El contrato indefinido, contrato a plazo fijo. Contrato indefinido, contrato a plazo fijo, como 1, 2, 3, 4, 5, esa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, esa 9. Ahora dice, si hay 12 trabajadores más con contrato fijo que con contrato indefinido, me están dando la diferencia entre los montos. La diferencia entre los montos es 12, o en este caso entre las cantidades. Por lo tanto, lo que voy a calcular acá arriba es la diferencia entre las razones. Diferencia de razones, 9 menos 5 igual 4 partes. 4 partes de diferencia. Por lo tanto, quiere decir que estos 12 equivale a esas 4 partes. Divido las diferencias para saber a cuánto equivale cada parte. 12 dividido entre 4, y eso me da 3. 3 cada parte. En este caso serían 3 contratos cada parte. La pregunta es, ¿cuántos trabajadores hay con cada tipo de contratos? Contrato indefinido, ya corresponden 5 partes por 3, ¿cierto? Cada parte, 3 contratos. Entonces 5 por 3, 15 contratos. Contrato a plazo fijo, en este caso son 9 partes. 9 partes, y eso por 3 cada parte. 9 por 3, 27 contratos. 15 contratos indefinidos, 27 contratos plazo fijo. Restamos 27 menos 15 y da 12. La diferencia que es lo que me habían dado como dato. Problema 11. Creo que ese es el último de esto. El siguiente esquema muestra la distribución proporcional que Mónica hizo de un bono que recibió a fin de año por cumplimiento de metas. En este caso se están comparando 4 cosas: pago del dividendo, ahorro, cena familiar, pago préstamo. Pago préstamo. Dice, se sabe que la diferencia entre el pago del dividendo y la cena familiar es de 70.000. Entonces, ¿dónde está pago dividendo y cena familiar? Me están dando la diferencia entre los montos de cada pago. Entonces, pago dividendo corresponden a 4 partes. Cena familiar corresponden a 2 partes. Me dieron la diferencia entre estas partes o estos montos. Entonces voy a calcular la diferencia. Voy a escribir primero la diferencia entre los pagos señalados, ¿cierto? Señalados es 70.000 entre pago dividendo y cena familiar. Entonces calculamos la diferencia entre las partes respectivas, o correspondientes, ¿cierto? Entre 4 y 2, 4 menos 2, eso sería igual a 2 partes de diferencia. Por lo tanto, estos 70.000 corresponde a 2 partes. Obviamente, si yo tomo esto y lo superpongo acá, esto tiene 2 partes más que la cena familiar. Esas 2 partes de más corresponden a 70.000. Dividimos diferencias.
70.000 dividido entre 2, eso resulta 35.000 cada parte. Con eso sabemos que cada cuadradito representa 35.000 pesos. La pregunta A dice, ¿cuál es el total del bono que recibió Mónica? Ya, el total del bono son todas las partes. Tengo 4 más 3 más 2 y más 3. 4 más 3, 7 más 3, 10, 12 partes. Entonces multiplicamos 12 por 35.000. El total. 12 por 35.000 igual 420.000. Ese es el bono que recibió Mónica. Y ve cuánto dinero destina al pago del préstamo. Préstamo son 3 partes. Y 3 por 35.000 serían 105.000. 105.000 es lo que destinó al pago de préstamo. Y listo, creo que esos son todos los problemas de diferencias. Entonces, ¿cuándo es un problema de diferencia? Cuando me dan la diferencia entre los montos o entre las cantidades. Ya me dicen la diferencia entre tal y tal cosa es, o me dicen lo que recibió uno fue tanto más que lo que recibió otro. Entonces me están dando la diferencia. ¿Ya? Eso. Muy bien.